Para realizar el molde con vuelta son para pantalones que no tienen pretina. Entonces vamos a quitar la cantidad de alto de cadera que desea, ¿no?, nuestra clienta. Vamos a quitar, por ejemplo, este pantalón, como ustedes saben, es hasta la cintura. Entonces vamos a darle un rebaje de 6 centímetros. Entonces yo le voy a dar 6 centímetros de la cintura hacia abajo, 6 centímetros bajo, y al otro extremo también bajo 6 centímetros. Entonces aquí yo voy a unir con línea recta los 6 centímetros que bajé, ¿no? Y toda esta parte de aquí ya no formaría el pantalón, sino ya esta parte de acá. Ya sería la nueva parte donde va a terminar o va a iniciar el pantalón. Lo mismo se baja al posterior 6 centímetros, respetando la línea diagonal. Entonces ahí también se une con línea recta y toda esta parte ya no sería parte del pantalón, ya se elimina. Esta parte se elimina. Entonces, si se desea, también aquí se puede poner pretina. De lo contrario, podemos poner vuelta o falso. Entonces, para realizar la vuelta o falso, se realiza de la siguiente manera. Vamos a medir el falso, que sea 7 centímetros. 7 centímetros también bajamos y unimos con línea recta. Toda esta parte de aquí sería una pieza aparte, porque va a ser el falso o la vuelta. Igualmente aquí se baja los 6 centímetros, aquí también bajamos 7 centímetros se baja, porque es la medida de la vuelta y falso que le estoy dando. Entonces todo esto sería la vuelta. La vuelta. Entonces, ¿qué se hace? Se traza aparte esas piezas. Entonces aquí ya hemos separado la vuelta de la espalda, lo pasé, calqué tal cual, y la vuelta del delantero también. Entonces vamos a proceder a hacer la siguiente manera. Acuérdense que esta vuelta es como esta vuelta es de este lado de la pierna, del posterior. Entonces tiene que ser tela doble, porque la vuelta se coloca una vez que ya está armado todo el pantalón. Todo el pantalón ya está unido los tiros, está cerrado al costado, todo. Entonces la vuelta de la espalda se dobla por la misma línea del centro, ¿no?, que llegaría a ser esta, ¿sí? Y vamos a cortarlo. Entonces, cuando ya está confeccionado el pantalón, supuestamente ya está armado la pinza, ¿no es cierto? Entonces, esa pinza la vamos a eliminar acá. ¿Por qué? Porque ya está confeccionado. Entonces, no se puede hacer la pinza en la espalda, en la vuelta, porque ya sería doble pinza y se vería esa parte muy gruesa. Entonces, por eso que en el molde se va a eliminar. Entonces, como la pinza ustedes están viendo que está llegando abajo, no va a haber ningún problema. Solamente ustedes lo pegan, esa parte, pegan y ya unen esta parte de la pinza. Entonces aquí ya doblan por la mitad, ¿sí? Ya se dobla y se comienza a cortar, dándole la forma. Aquí acuérdense que ya, si ustedes eliminaron a un lado, el otro lado va a pasar tal cual, ¿no? Entonces se corta. Aquí suavizamos un poco, porque acuérdense que al momento de hacer la pinza, ahí forma un pequeño ángulo, entonces aquí se suaviza. Ahí está. Es algo ligero, pero igual tenemos que suavizar en las puntas que siempre vemos. Y aquí está ya cortado. Entonces, esta pieza que ustedes ven, miren,
¿no? Sería la vuelta de la espalda. Ojo con esto. Si ustedes se están dando cuenta, aquí no me forma ningún ángulo, no tiene que ser recto. Mira, acá hay unas pequeñas puntas. ¿Ve? Una punta aquí y otra punta acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que suavizar. Entonces yo voy a trabajar con otro color de papel para que ustedes se den cuenta. Miren. Entonces yo lo pego aquí. Y aquí ustedes se van a dar cuenta. Miren, este espacio con este espacio lo junto con línea recta. Y van a ver aquí una diferencia, ¿ve? Acá el cachito. Entonces se trabaja igual que el cuello que hemos trabajado anteriormente. Vemos cuántos milímetros son 3 líneas y esas 3 líneas bajamos aquí. Entonces va a ser el mismo efecto, no va a tener el mismo tamaño y eso ya se escuadra, ¿no? Se escuadra, escuadramos a la derecha, ahí está, y escuadramos a la izquierda. Entonces toda esta parte de aquí lo voy a hacer con plumón para que ustedes se den cuenta. Toda esta parte de aquí se vuela y aquí se aumenta, ¿no? Entonces ya la vuelta quedaría una pieza recta, ¿no? Con forma. Ahí está. Y ustedes ven aquí que esta puntita se va a eliminar. Entonces, esta es la forma. Todo esto sería la vuelta de la espalda. Lo mismo se trabaja con la vuelta del delantero. Entonces aquí yo ya tengo mi delantero, ¿no es cierto? Ya. Y doblo por la parte del tiro, chicas. Si ustedes, si es posible, no pueden identificar las partes, ponen con lápiz cadera y aquí tiro. Entonces la parte del tiro, tanto en el delantero como en el posterior, se dobla. No vayan a doblar en la cadera, porque acuérdense que la cadera es curvo, entonces no se va a poder formar. El tiro es línea recta, tanto para el delantero como para el posterior. Entonces, una vez que ya doblan, mira, acá tienen que tener mucho cuidado, acá me faltó papel, ¿no? Entonces, al momento de doblar, vamos a pegarlo acá, vamos a parcharlo. ¿Está? Miren, ya doblo. Se va a trabajar el mismo trabajo que hemos hecho. Aquí al momento de cortar se va a formar una punta, entonces aquí me apoyo de la escuadra en papel doble, ¿no? Escuadro y me fijo cuánto voy a volar, porque tiene que tener el mismo ancho que nosotros hemos trabajado. Mira, son medio centímetro. Ese medio centímetro lo boto hacia arriba, porque la idea es que todo mida 7 centímetros, ¿verdad? Porque es el ancho que yo le estoy dando a mi vuelta. Entonces lo mismo, me apoyo la escuadra acá en la tela doble, en el papel doble, y me voy ahí. Entonces ya con mi línea de cadera, esa parte suavizo. Miren, aquí está, ya está. Entonces sigo conservando el mismo ancho, porque esta punta ya yo lo voy a eliminar y paso a cortar esa parte, ¿no? Esta es la cadera y corto la parte que ya aumenté. Entonces al momento de abrir va a tener una forma, ¿no? Una forma, porque si yo lo hubiera cortado con la punta, acá me hubiera salido una punta. Entonces esto al momento de confeccionar se pega y sería una parte interna del pantalón, tanto la vuelta del delantero como la vuelta de la espalda.
¿no? Entonces cuando se coloca esta vuelta así, obviamente el pantalón va a tener cierre al costado y ya no va a tener gareta ni garetón, ¿no? Lo mismo vamos a descontar el alto de cadera, en este caso es a la cadera, porque también hay pantalones ultra cadera, entonces ya no se bajaría 6, sino se bajaría 8 o 10 centímetros. En el caso de aquí estamos bajando 6 centímetros, esta parte de aquí ya no cuenta, se elimina, ¿no? Y lo mismo bajamos en el delantero. Acuérdense que si acá bajamos 6, acá también se tiene que bajar 6. No pueden bajar diferente medida. Entonces acá ya está. Esto sería el nuevo pantalón, ¿no es cierto? De esta línea hacia abajo, en la parte superior ya no cuenta. Entonces, hasta aquí va a ser mi pantalón. Vamos a hacer ahora con pretina anatómica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este pantalón ya no va a ir vuelta, va a ir pretina. Entonces, tiene que ser una pieza aparte también. Entonces, ahora vamos a bajar para la pretina. Va a tener una pretina ancha, ¿no? Vamos a bajar igual 6 centímetros, que va a ser el ancho de mi pretina, igual lo uno. Esto ya no va a ser vuelta, sino pretina. Lo mismo, bajo 6 centímetros al otro lado. Se trabaja lo mismo, de la misma forma que la vuelta. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que ya vamos a cortar nosotros aquí, ¿no? Aquí, en esta manera, se va a cortar, porque la pretina va a ir la parte superior, ¿no? Igual acá se corta. Entonces mi pantalón va a ser lógicamente más chiquito, porque va a empezar de esta línea hacia abajo y de esta línea hacia abajo, porque toda la parte superior va a ser pretina, ¿no? Acá también, pretina. Y el proceso en la forma es lo mismo de la vuelta, pero ya no va a ser una pieza interna, sino va a ser una pieza externa. Lo único que varía también sería la codificación. Entonces aquí yo ya tengo ya la parte de acá armado, ¿no? Esta parte de aquí ya le eliminé la pinza, todo, ¿no? Me he guiado las vueltas que yo he tenido antes. Entonces aquí esto es el delantero y esto es el posterior, ¿no? Entonces también se pasa las líneas del centro, acuérdense, ¿ya? La línea del centro, que llegaría a ser la línea del tiro, ¿ya? Entonces, eso es una vez que ya nosotros hemos podido realizar, ¿no? Entonces, aquí lo marco el centro, ¿ya? Y en el delantero solamente vamos a cortar de la mitad hacia para el lado derecho, donde se encuentra especialmente el garetón, ya el garetón. Entonces vamos a medir 2 centímetros adicionales, porque el ancho del garetón van a ser 2 centímetros adicionales de cruce, ¿no? Eso ya es para el botón, ¿sí? Entonces solo mi delantero sería de la mitad hacia la derecha. Yo le estoy dando 2 centímetros para el garetón, pero a veces el garetón le ponen 3 centímetros, entonces también se tiene que tener en consideración ese ancho del garetón, ¿no es cierto? También se tiene que fijar el lado, ¿no? El lado a dónde está yendo el garetón. Entonces aquí el delantero va a tener dos piezas. Va a tener la mitad más 2 centímetros y el otro lado hasta donde llega la mitad, ¿ya? Entonces me voy a apoyar igual con la vuelta para poder sacar la otra parte de la pretina, ¿ya? Entonces acuérdense que este es el delantero hasta la mitad. El otro lado es la mitad más 2 centímetros, vuelvo a repetir. Entonces voy a cortar primero el posterior,
la pretina, en este caso del posterior, ¿sí? Entonces esto va a ser la pretina, esto va a ir por esta parte. Entonces este lado sería mi lado derecho y este lado izquierdo, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo, la I de izquierdo, la de derecho. Entonces en el lado derecho voy a poner esta parte de la pretina, ¿ya? Entonces miren, yo corto este lado de la pretina con los 2 centímetros adicionales, porque ahí es donde va a ir el garetón, ¿ya? Acuérdense que el garetón es donde sujeta el cierre del pantalón. Esto acá sí va a ir cierre en el delantero, y esta parte de aquí yo lo junto, aquí lo voy a pegar, ¿sí? Acá lo pego, por eso se llama pretina anatómica, porque da forma al cuerpo, ¿ya? Y la otra pieza del delantero iría en esta parte de aquí, ¿no? Esta que sobra ya no vale, cogemos el otro lado que hemos calcado hasta la mitad, ¿no? Entonces se corta igual y se junta cadera con cadera, no vamos a juntar tiro con tiro, porque el tiro ya se está trabajando, ¿no? Entonces esta parte de aquí junto cadera con cadera. Ahí está. Y ustedes ven que se forma. Estos ángulos se suavizan. Entonces me voy a apoyar con otro papel, ¿ya? Entonces miren, queda grandecito, porque lo que yo quiero es suavizar esta parte. Entonces yo estoy utilizando otro color de papel para que ustedes se den cuenta las partes que se suaviza. Ahí está, ya. Entonces estos pantalones mayormente son para denim, pantalones denim. Entonces aquí suavizo acá, suavizo aquí. Acá también se forma puntas, lo mismo suavizo, y acá también. Esas puntas feas se eliminan. Entonces todo esto que ustedes están observando es mi pretina. Ya no es la pretina en forma rectangular, sino es una pretina. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado al momento de cortar en la tela, ¿no? Cortar siempre cara con cara para que nos salga su par, porque esta pretina va a ser 2 piezas, porque va a ser embolsada, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí ya está mi pretina. Todo esto sería la pretina. Ya forma parte los 2 centímetros donde ve la gareta y el bolsillo, y así sería, ¿no? Que da forma a todo el contorno del pantalón. El hilo es de esta manera al hilo y se corta 2 piezas.